Antes de sumergirnos en esta historia, no olvides darle me gusta al video y escribir en los comentarios desde dónde nos estás viendo. El final del otoño caía de forma desigual sobre las montañas Bitterroot, en el oeste de Montana, dejando una mezcla de pasto endurecido por el hielo y tierra oscura aún expuesta. El aire mordía la piel con un frío seco, y una luz crepuscular se deslizaba por el sendero angosto, mientras Carter guiaba a su caballo cansado hacia la vieja cabaña que había comprado apenas 2 días atrás. Avanzaba con el cuerpo erguido, los hombros firmes bajo un abrigo gastado que había resistido demasiados inviernos de montaña. Carter, de 38 años, era un ganadero errante, alguien acostumbrado a trabajar con animales y soledad, que había dejado atrás un empleo terminado en violencia, un episodio que prefería enterrar en silencio. Había venido hasta Montana buscando distancia, de los pueblos, de las miradas curiosas y de los hombres en los que ya no confiaba. La cabaña le ofrecía exactamente eso, aislamiento absoluto. Bajó del caballo y estiró la espalda, escuchando el silencio profundo del valle. El asentamiento más cercano quedaba a casi un día completo de camino, y no había señales de vida humana en kilómetros a la redonda. Eso le parecía perfecto. El silencio significaba menos preguntas y menos oportunidades para que el pasado lo alcanzara. Su plan era simple y directo: reforzar la cabaña durante el invierno, cuidar algunos caballos cuando llegara la primavera y vivir sin depender de nadie. Carter llevó al caballo hasta el poste de amarre. El porche se inclinaba peligrosamente bajo su propio peso. Una viga lateral se había desplazado, y los escalones estaban hundidos por los años, marcados por las pisadas de quienes habitaron allí antes. Nunca supo el nombre del antiguo dueño. Tampoco le importó. Solo le dijeron que el hombre había abandonado el lugar de forma repentina, dejando deudas atrás, y que por eso la propiedad se vendió tan rápido. Pagó menos de lo esperado, lo que despertó su cautela, aunque no lo suficiente como para retirarse. Las oportunidades baratas casi siempre traían complicaciones. Abrió la puerta y entró en el interior oscuro de la cabaña. Las bisagras protestaron por el abandono, y un olor seco a polvo viejo flotaba en el aire. Una mesa deformada descansaba contra la pared. Una silla rota yacía volcada, mientras telarañas cubrían los rincones. Encendió su linterna y la colgó junto a la ventana, dejando que la luz cálida se esparciera sobre el suelo irregular. Observó el lugar con la mirada de alguien acostumbrado a reparar establos y refugios improvisados. Las vigas del techo necesitaban refuerzo. El piso tenía zonas débiles. Corrientes heladas se filtraban bajo las paredes. Nada que no supiera arreglar. Había pasado la vida trabajando solo, levantando cosas desde cero. Caminó de un extremo a otro, calculando materiales, tiempos y prioridades. El invierno de Montana no perdonaba errores, y la cabaña debía quedar segura antes de la primera nevada fuerte. Mientras acomodaba su equipo, un sonido leve surgió desde debajo del suelo, un ruido controlado, rítmico, que no correspondía ni al viento ni a la madera. Carter se detuvo en seco. Sus instintos se activaron de inmediato. Años como ganadero en territorios hostiles le habían enseñado a no ignorar nada extraño. Esperó a que el sonido se repitiera, conteniendo la respiración. Volvió a escucharse. Un leve movimiento, una inhalación corta. El pecho se le tensó. No fue miedo, fue alerta. Podía ser un animal atrapado, alguien escondido, o algo que el antiguo dueño dejó atrás. Se acercó a la trampilla del sótano en la esquina. El cerrojo estaba oxidado. Presionó con el pulgar, sintiendo la resistencia antes de forzarlo. El metal raspó con un sonido áspero. Levantó la puerta lentamente para evitar que se cerrara de golpe. Una corriente de aire aún más frío subió desde abajo. Bajó la linterna y descendió unos pasos antes de detenerse. En el fondo, una mujer estaba encogida contra la pared. Su postura decía más que cualquier palabra. Brazos levantados como escudo, rodillas recogidas, hombros cerrados, listos para resistir. Su cabello negro caía en mechones desordenados alrededor del rostro.
La tela que cubría su cuerpo era insuficiente para el frío de la montaña. Marcas profundas rodeaban sus muñecas. Sus pies descalzos se hundían en la tierra. No se movía para atacar. Se preparaba para ser atacada. Carter sostuvo la linterna con firmeza para que pudiera verlo bien. No avanzó. No cambió el tono de su voz. Solo se quedó allí, intentando comprender la escena. La tensión le apretaba el pecho, pero se obligó a mantenerse calmado. La respiración de ella se aceleró. Cuando habló, las palabras salieron quebradas. Dijo: «Ahora tú eres mi esposo». Tragó saliva con dificultad, como si esa frase le quemara la garganta. Carter comprendió la gravedad de inmediato. El hombre que había vivido allí antes le había hecho algo imperdonable. Ella creía que ahora le pertenecía solo porque él era el nuevo dueño de la cabaña. No sintió miedo, sino rabia, dirigida a la situación, no a ella. «Compré este lugar ayer», dijo con firmeza. «Nadie me dijo que estabas aquí». Ella lo miró, incapaz de decidir si esas palabras significaban salvación o peligro. Carter reconoció esa mirada, la de alguien que espera lo peor antes de recibir cualquier respuesta. Intentó ponerse de pie, pero las piernas le temblaron con tal fuerza que tuvo que apoyarse de nuevo. Carter dio medio paso hacia ella por instinto, pero se detuvo de inmediato cuando la vio encogerse. Entendió que cualquier movimiento brusco podía romper lo poco que aún no estaba roto. Si quería que confiara en él, tendría que ganárselo sin imponer nada. Se quitó el abrigo despacio y lo extendió hacia ella desde cierta distancia, dejándole el tiempo necesario para decidir. Los ojos de Naira fueron del abrigo a su rostro, buscando señales de engaño. Cuando finalmente estiró la mano, le temblaba tanto que casi lo dejó caer antes de lograr sujetarlo. «Mi nombre, Naira», susurró con voz apenas audible. «Carter», respondió él. La expresión de ella siguió siendo cautelosa, cerrada, como si aún esperara que algo saliera mal. Todavía no se sentía a salvo, y no tenía motivos para estarlo. «Vamos a sacarte de aquí», dijo Carter con suavidad. Ella dudó un instante, luego lo siguió despacio, sujetándose del barandal de la escalera. Carter caminó a un ritmo medido, cuidando no acercarse demasiado, evitando invadir su espacio. Cuando Naira entró al cuarto principal, su cuerpo se tensó al observar la cabaña. Las paredes desnudas, las vigas oscuras del techo, la única linterna encendida. Sus ojos se movían rápido entre la puerta y las ventanas, marcando posibles salidas. Carter se agachó junto al fogón y comenzó a acomodar la leña. Encendió un cerillo y observó cómo la llama avanzaba lentamente sobre la madera seca. El calor empezó a extenderse poco a poco. Naira permaneció a varios pasos de distancia, envuelta en su abrigo, vigilando cada movimiento con una atención tensa, casi dolorosa. Carter colocó una manta en el suelo, cerca del fuego. Ella vaciló, pero al final se sentó y se envolvió con fuerza. Sus dedos estaban rígidos, entumidos por el frío. Acercó las manos al calor, pero sin aproximarse demasiado, como si no estuviera segura de que el calor fuera algo en lo que podía confiar. «¿El hombre que vivía aquí antes te encerró ahí abajo?», preguntó Carter. Ella asintió una sola vez. «Él se fue, primero Tommy. Dijo que alguien vendría por mí». La mandíbula de Carter se tensó. Tomó aire lentamente antes de volver a hablar. «Nadie va a venir por ti ahora. No de esa manera». Ella lo observó con cuidado, tratando de decidir si podía creerle. El pulso aún le latía rápido, pero su respiración comenzó a calmarse. Los pensamientos de Carter se agolpaban. Había planeado pasar el invierno arreglando una propiedad olvidada, trabajando como siempre, solo, con las manos, lejos de otras personas. En lugar de eso, había encontrado a una mujer abandonada en un sótano, tratada como si fuera un objeto. Ella necesitaba seguridad, comida, calor y tiempo para entender que aún tenía opciones. Todo cambió para él en el momento en que abrió aquella trampilla, le gustara o no.
Naira permaneció en silencio, absorbiendo el calor del fuego ya fuera del encierro. No se relajó por completo, pero la rigidez de su miedo empezó a ceder. Carter se sentó al otro lado de la habitación, manteniendo distancia pero sin perderla de vista, por si necesitaba algo. Sintió el peso de la responsabilidad posarse sobre él, no como una carga impuesta, sino como algo inevitable. Afuera, el viento recorría el valle, constante y silencioso. Dentro de la cabaña, por primera vez desde que había llegado, Carter sintió que la supervivencia de otra persona estaba ligada a la suya. Naira no le dio las gracias, y él no las esperaba. Simplemente compartían el mismo espacio, observándose, tratando de entender quién era el otro. Entre ellos comenzó a formarse algo frágil e incierto, y ambos sabían que esa noche no sería fácil de olvidar. El fuego creció cuando la noche cayó por completo, llenando la cabaña de una luz estable que suavizaba las asperezas del lugar. Naira permanecía sentada, envuelta en el abrigo de Carter, con las piernas recogidas. Sus dedos flotaban sobre la luz, como probando si ese calor realmente le pertenecía. Su respiración era lenta pero irregular, el pánico anterior aún recorriendo su cuerpo. Carter añadió otro leño al fuego y lo acomodó con cuidado, sin movimientos bruscos. Se sentó en la pequeña mesa del otro lado del cuarto, manteniendo la distancia necesaria sin perderla de vista. La mesa se tambaleó ligeramente cuando apoyó una taza de metal. Hizo una nota mental para arreglar las patas por la mañana. Naira lo observaba, siguiendo cada gesto con la atención de alguien que había pasado demasiado tiempo preparándose para el peligro. No hablaba, pero sus ojos revelaban un cálculo constante. Carter abrió su alforja de ganadero y sacó un pequeño paquete de frijoles secos y una lata de sal. Vertió los frijoles en una olla, añadió agua y la colocó sobre la rejilla del fuego. El aroma comenzó a levantarse lentamente. Naira se tensó al oír el burbujeo, como si incluso los sonidos más inofensivos se hubieran vuelto amenazas después de tanto tiempo bajo tierra. Finalmente preguntó, con cautela y en voz baja: ¿Cocinas? ¿Para mí? Para los dos, respondió él. Su mirada se quedó fija en la olla, tratando de descifrar la intención detrás de ese gesto. Había estado privada de las cosas más simples durante tanto tiempo que incluso una comida le parecía sospechosa. Sin mirarla directamente, Carter preguntó: ¿Cuánto tiempo estuviste ahí abajo? Naira se tomó su tiempo antes de responder. Miró hacia la puerta del sótano y su expresión se endureció. No conté los días, siempre oscuro. A veces traía comida. Poca. Apretó la manta alrededor de sus hombros. Yo esperar. Él se fue. No volvió. Carter asintió una sola vez. No insistió. Ella había dicho todo lo que podía por ahora. Observó su respiración, notando que el recuerdo la perturbaba más que las propias palabras. Movió la olla con suavidad, dejando que el sonido de la cuchara rompiera el silencio espeso del interior. Naira se acercó un poco más al fuego y bajó la mirada hacia el suelo. ¿Por qué esta casa, si hay problemas aquí?, preguntó con cuidado, midiendo cada palabra. No lo sabía, respondió Carter. Solo quería un lugar tranquilo, lejos de la gente, nada más. Ella volvió a observarlo, intentando decidir si la soledad hacía a un hombre peligroso, o por el contrario, más confiable. Los hombros de Naira bajaron apenas un poco, aunque se mantuvo alerta. Carter retiró la olla del fuego y sirvió en 2 platos. Colocó uno en el suelo, cerca de ella, sin invadir su espacio ni acercarse demasiado. Ella dudó antes de tomarlo. Sus dedos rozaron el borde como si temiera que alguien se lo quitara. Probó una cucharada pequeña, masticando despacio, atenta a cualquier reacción extraña. Cuando nada ocurrió, tomó otra. «Cocinas mejor que el viejo», murmuró casi sin voz. Carter exhaló por la nariz, una mezcla de risa cansada y alivio, pero no dijo nada. Comió en silencio, sentado con las piernas cruzadas junto a la mesa. La linterna sobre su cabeza parpadeaba, proyectando sombras largas en las paredes.
Naira observaba cómo se movía, tranquilo, contenido, siempre cuidando no invadir el lado del cuarto que ella había tomado. Después de comer la mitad, dejó el plato y se ajustó el abrigo con más fuerza. ¿No quieres a una mujer aquí? La pregunta no tenía coqueteo alguno, solo el miedo a lo que los hombres solían esperar. Carter apoyó su plato sobre la mesa. No vine buscando a nadie, dijo con franqueza, pero tampoco voy a echarte. Naira asimiló esas palabras con la mandíbula tensa, como si no supiera cómo sostenerlas. Volvió a mirar la cabaña, el fuego ya firme, la manta bajo sus piernas, el espacio abierto que no se sentía como una trampa. No sé qué hacer ahora, admitió. No tienes que decidir esta noche, respondió Carter. Sus ojos se movieron hacia la ventana. La oscuridad exterior parecía más segura que el sótano, pero aún así la observaba con cautela. ¿No vendrán hombres por mí?, preguntó. No mientras yo esté aquí, contestó él. Ella evaluó la sinceridad de su tono. La voz firme, los movimientos controlados y la forma en que mantenía distancia empezaron a dibujar en su mente una imagen distinta al hombre que la había encerrado. Carter se levantó y sacó un petate extra, colocándolo cerca del hogar, pero a buena distancia de donde ella estaba. Tú toma este. El fuego te mantendrá caliente. Naira miró el petate y luego a él, asegurándose de entender. Tú duermes allá, señaló hacia el rincón opuesto. Sí. Ella soltó el aire que había estado conteniendo. Tocó la manta bajo sus manos, como afirmándose en el presente, y bajó la voz. Eres un hombre extraño, dijo, sin dureza, solo con honestidad. Me han llamado peor, respondió él. Por primera vez desde que la encontró, la línea dura entre sus cejas se suavizó un poco. No fue una sonrisa, solo una leve disminución del miedo. Cuando el fuego se estabilizó, Carter se quitó las botas y revisó la pistola que guardaba cerca de la mesa. No le preocupaba Naira, sino cualquiera que pudiera venir buscando lo que creían que aún les pertenecía. Miró la puerta, pensando ya en reforzar la cerradura al día siguiente. Naira lo observaba con un tipo distinto de atención, ya no de miedo, sino de curiosidad. ¿Tienes familia?, preguntó en voz baja. No, respondió él. Ya no. Ella no preguntó más, entendió el límite sin necesidad de explicaciones. El cuarto quedó en silencio. El fuego crepitaba suavemente. Naira se recostó en el petate, subiendo la manta hasta la barbilla. Cerró los ojos despacio, aunque durante varios minutos los mantuvo entreabiertos, revisando la habitación una y otra vez. Carter permaneció sentado a la mesa hasta que ella finalmente se quedó dormida. Su respiración cambió, volviéndose más profunda y regular. Solo entonces se permitió recostarse en su propio petate, de cara a la puerta, con una mano cerca de la pistola. No por miedo a ella, sino porque había visto suficiente crueldad en su vida, como para saber que rara vez desaparecía sin dejar rastro. Antes de dormir, miró una vez más hacia Naira. Dormía encogida, el abrigo envolviendo su cuerpo pequeño, ya no escondida bajo el suelo, pero aún luchando contra los hábitos que el cautiverio había grabado en sus huesos. Carter fijó la vista en el techo, consciente de que el amanecer traería decisiones nuevas, reparaciones pendientes y preguntas que ninguno de los dos comprendía todavía. Fue la primera noche en la que la cabaña albergó a dos personas intentando sobrevivir en silencio a sus propias historias, compartiendo un fuego que ninguno había planeado, pero que ambos necesitaban más de lo que imaginaban. La luz gris del amanecer se filtró por la ventana agrietada cuando Carter abrió los ojos. El fuego se había reducido a brasas tibias y el aire llevaba un frío ligero. Se incorporó despacio, con las articulaciones rígidas por el suelo irregular. Antes de hacer cualquier otra cosa, miró hacia el hogar. Naira seguía acurrucada bajo la manta. El abrigo aún la cubría por completo. Su respiración era estable. No parecía tranquila. Tenía las manos cerradas cerca del pecho, como si su cuerpo se protegiera por costumbre, pero dormía sobre la tierra firme,
no bajo ella, y eso era lo importante. Carter se levantó sin hacer ruido y fue hacia la puerta para revisar el clima. La escarcha cubría los bordes del porche. Los árboles se mecían suavemente, más por el frío que por el viento. Cooper, el animal que cuidaba como ganadero, pastaba cerca del poste, con vapor saliendo de su aliento. El mundo estaba tan quieto que Carter se detuvo a escuchar, atento a cualquier sonido fuera de lugar. Escuchó con atención. Pasos, cascos lejanos, voces de hombres. Pero no oyó nada. Volvió a entrar y cerró la puerta con cuidado. Naira se movió al escuchar el sonido. Sus ojos se abrieron de golpe, atentos y alertas, antes de reconocer dónde estaba. Sus hombros bajaron un poco, aunque la tensión seguía presente cuando se incorporó. «Te levantas temprano», dijo, con la voz áspera por el sueño. «Siempre ha sido así», respondió Carter, mientras se ponía las botas. Ella volvió a recorrer la habitación con la mirada, asegurándose de que nada hubiera cambiado durante la noche. «Pensé que tal vez me venderían otra vez», confesó en voz baja. «No vas a regresar ahí», dijo él con firmeza. La seguridad en su tono la hizo detenerse. Lo observó como si intentara comprender por qué un hombre haría una promesa sin pedir nada a cambio. Carter señaló con un gesto sencillo el balde de agua. «Puedes lavarte si quieres. Iré por más». Naira dudó un instante y luego asintió. Esperó a que él saliera antes de ponerse de pie por completo. Sus piernas temblaron ligeramente al levantarse, mostrando cuánto tiempo había pasado encerrada. Se sostuvo del borde de la mesa para no perder el equilibrio. Afuera, Carter sacó agua fresca del pozo, llenando el balde mientras revisaba la línea de los árboles en busca de movimiento. El aislamiento le resultaba tranquilizador, pero lo ocurrido en el sótano le recordaba los riesgos ligados al antiguo dueño del terreno. No sabía con qué tipo de hombre se había relacionado, ni si alguno volvería buscando lo que creían suyo. Cuando Carter regresó, Naira estaba cerca del hogar, desenredando su cabello con los dedos. Se veía más limpia ahora, con el rostro y los brazos lavados, aunque el aire frío había dejado sus mejillas ligeramente enrojecidas. No parecía relajada, pero el pánico agudo de la noche anterior se había disipado. Carter dejó el balde y sacó un sartén. «Haré algo sencillo», dijo. Naira observó con atención cómo rompía los huevos y los movía sobre el fuego. Avanzó despacio, casi con cautela, y tomó un pedazo de pan duro que había en el estante. Se lo entregó sin decir palabra, ofreciendo ayuda de la única forma que sabía. Él lo tomó. «Gracias». Mientras los huevos se cocinaban, ella se movió por la habitación con pasos silenciosos, fijándose en detalles que no había notado la noche anterior. Una taza agrietada en el estante, una tabla floja cerca de la puerta, el revólver sobre la mesa, al alcance de Carter. Se detuvo más tiempo observando el arma con una expresión difícil de descifrar. «¿Lo usas mucho?», preguntó. «Solo cuando no hay otra opción». Él asimiló la respuesta con cuidado, comparándola con el hombre que tenía enfrente. «El viejo usaba el arma demasiado», dijo. «Disparaba al suelo, a las paredes, contra mí». Su voz se endureció al final, pero no apartó la mirada. Carter mantuvo el tono sereno. «Eso no va a pasar aquí». Naira se sentó cerca de la mesa, recogiendo los pies bajo su cuerpo, mostrando un poco más de confianza al colocarse en una posición vulnerable, mientras él permanecía de pie. Carter sirvió la comida y deslizó un plato hacia ella. Lo aceptó, comiendo despacio, pero con más apetito que la noche anterior. Mientras comían, ella finalmente preguntó, «¿Por qué vives solo?». Carter no respondió de inmediato. Bebió un sorbo de agua, pensando qué merecía saber. «Trabajé en demasiados lugares donde las peleas empezaban por cosas pequeñas», dijo al fin. «Perdí a buena gente por malas decisiones. Necesitaba distancia». Naira asintió, sin presionarlo. «A veces estar solo es más seguro», dijo, con una verdad nacida del dolor. Carter volvió a mirar sus muñecas,
aún enrojecidas e hinchadas. «Hoy les pondremos algo», dijo. Ella las levantó un poco, sorprendida de que se hubiera dado cuenta. «Si tienes medicina, yo puedo preparar algo con lo que tengo. No va a arder». Naira no supo cómo responder a tanta consideración. Juntó las manos y bajó la mirada. «No estoy acostumbrada a que alguien vea el dolor», admitió. Carter se levantó y empezó a limpiar la mesa. «Yo lo veo», respondió, «pero no estoy aquí para aumentarlo». Eso la detuvo. Sus ojos se abrieron con una incredulidad frágil, como si escuchara un idioma olvidado. Un golpe suave sonó dentro de la cabaña cuando la escoba cayó del estante sin aviso. Naira se sobresaltó con violencia, el corazón acelerado mientras se pegaba a la pared. Su reacción fue inmediata, mostrando cuán profundo vivía el miedo en ella. Carter levantó la escoba con calma y la colocó en su lugar. «Solo es vieja», se movió sola, nada más. Naira soltó el aire con dificultad, avergonzada pero incapaz de ocultar su reacción. «Escuché ruidos demasiado tiempo, en la oscuridad», dijo. «Es difícil que se vaya», respondió Carter sin juzgar su pánico. Ella volvió a sentarse, envolviéndose con el abrigo. La luz del fuego tocó su rostro y por primera vez, sus hombros descendieron apenas, señal de una confianza que comenzaba a nacer. Carter miró hacia la puerta, pensando en las reparaciones que debía hacer antes del anochecer. «Revisaré el techo en un rato. Puedes descansar si lo necesitas». Ella se puso de pie en lugar de sentarse. «Yo ayudo», insistió. Y aunque antes había dicho que descansaría todo el día, su determinación terminó por impresionarlo. A pesar de las heridas, el miedo, el cansancio y el hambre, Naira se obligó a ponerse de pie con una terquedad silenciosa. Carter asintió al verla así. «Entonces empezamos con la leña», dijo. Naira salió con él al exterior, parpadeando ante el cielo claro, quizá viendo tierra abierta por primera vez en semanas. Tomó una bocanada de aire que tembló en su pecho, pero no se rompió. El día comenzaba, y con él nacía algo más. Lento, cuidadoso, no dicho en voz alta. Dos desconocidos aprendiendo a compartir el mismo suelo sin pisar los fantasmas del otro. El sol apenas se elevaba sobre la línea de los árboles cuando Carter y Naira entraron al patio. La escarcha crujió suavemente bajo sus pasos, y un leve vapor se alzó del lomo del animal, cuando el frío de la mañana tocó su pelaje. Naira se ajustó con más fuerza el abrigo prestado. Sus pies descalzos, ahora cubiertos con un par de calcetines viejos de Carter, estaban doblados y atados para que no se resbalaran. No eran zapatos de verdad, pero evitaban que el frío la mordiera hasta los huesos. Carter la observó unos segundos, evaluando cuán firme se veía. Aún no estaba del todo estable. Sus piernas temblaban cuando cambiaba el peso del cuerpo, pero se mantenía erguida gracias a una voluntad obstinada. «No te esfuerces demasiado», le dijo. «Necesito moverme», respondió ella, con la mirada fija en la pila de leña junto a la cabaña. Estar sentada hace que los pensamientos empeoren. Carter entendió eso mejor de lo que esperaba. El trabajo había sido lo único que lo mantuvo a flote después de ciertas pérdidas en su propia vida. No la cuestionó más. Le tendió un hacha pequeña. Naira la tomó, aunque sus dedos dudaron un instante al rodear el mango. No desconfiaba de la herramienta, sino de cómo reaccionaría él si cometía un error. Carter se colocó a su lado y, con un solo golpe limpio, le mostró cómo partir un trozo delgado de madera. «Inténtalo», dijo. Naira acomodó la hoja y bajó el hacha con fuerza controlada. El tronco se abrió de forma irregular, pero se partió. Ella miró el resultado como si le sorprendiera que su cuerpo aún pudiera lograr algo. «Bien», dijo Carter. Ella parpadeó, casi sobresaltada por la aprobación. Empezaron a trabajar con un ritmo lento. Carter se encargaba de los troncos grandes. Naira rompía los más pequeños. Cada movimiento revelaba algo de su estado físico. Sus brazos eran delgados, pero estaban tensos,
como si hubiera vivido en modo supervivencia mucho antes de ser encerrada en aquel sótano. Su respiración se entrecortaba cuando se inclinaba demasiado, señal de dolor acumulado por el encierro. Aún así, continuó. Las aves levantaron vuelo desde un pino cercano con el golpe seco del hacha de Carter. Naira dio un pequeño sobresalto, luego se recompuso. Murmuró algo en voz baja, palabras fragmentadas que parecían recordatorios para mantenerse presente. Carter no preguntó. En lugar de eso, señaló la esquina de la cabaña donde una viga del porche se vencía. Después de la leña, levantaré ese poste. Puedes sostener las tablas si te sientes capaz. Ella asintió, agradecida de ser incluida y no apartada. Siguieron trabajando hasta que un leve gruñido escapó del estómago de Naira. Se quedó inmóvil, avergonzada. Carter no hizo comentario alguno. Simplemente dejó el hacha a un lado. «Vamos a descansar un poco», dijo.